¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Comenzó el Mundial de Clubes y hemos visto la goleada del Bayern de Múnich, la victoria aplastante del Paris Saint-Germain sobre los llorones del Atlético de Madrid. Pero como sucede en los mundiales de fútbol, se dice que hasta que no juega Brasil no comienza el Mundial. Y con el Mundial de Clubes va a pasar lo mismo. Hasta que no juegue el gran Real Madrid no va a comenzar el Mundial. Por suerte ya estamos cerca del debut ante el Al Hilal y en este video voy a analizar el posible 11 de Xabi Alonso, la estrategia que va a usar el nuevo técnico del Real Madrid, cómo va a incorporar a los nuevos fichajes, el hype que se está creando con Xabi Alonso desde el propio club. Así que quédate hasta el final del video porque vamos a ir con toda la previa del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. El hype, la expectativa alrededor de la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, bueno, ya no tiene límites, es imparable y lo hemos visto de las propias redes sociales del club, en el cual el Real Madrid, bueno, prácticamente hace un reality mostrando cada paso que da Xabi Alonso. Hemos visto imágenes ya de los entrenamientos en el cual, como analizaba en ese video previo de lo que había hecho Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, bueno, vemos la intensidad, parece un jugador más, no solo porque mantiene ese buen toque que tenía en su época de jugador, sino que parece un jugador más en esos entrenamientos, hablándole muy de cerca a los jugadores, implicándose en cada movimiento, dándoles cada estrategia. Así que es imposible no ilusionarse con la llegada de Xabi Alonso, pero es que, como digo, desde el propio club hemos visto que la imagen que se diseñó para el Mundial de Clubes, para presentar el debut del Real Madrid, bueno, tenía a Xabi Alonso allí como principal figura, incluso en un tamaño mayor que el de Mbappé, de Vinicius o de Bellingham, y vemos que cada publicación del equipo tiene a Xabi Alonso recibiendo a Vinicius en un entrenamiento, es el primero que habló ante los medios en la llegada al sur de la Florida, así que evidentemente el hype viene desde el propio club y no es para menos, porque ya no aguantamos las ganas de ver el debut del Real Madrid ante el Al Hilal en el Mundial de Clubes. Y aunque apenas hemos visto algunos videos sueltos que ha ido mostrando, que ha ido subiendo el club a redes sociales, bueno, sabemos que no se muestra demasiado la parte táctica que hace el Real Madrid con ningún entrenador y tampoco va a ser con Xabi Alonso, pero sí hemos visto detalles, incluso una conversación con Rodrigo en la cual le hablaba de cerca y le pedía algún movimiento. Incluso hemos visto ya esa implicación de Alexander Arnold, el último a incorporarse a la dinámica del equipo ya en Estados Unidos, también Dinhausen, que es una de las novedades en la defensa, pero bueno, ya también han llegado los internacionales que por su compromiso con la selección habían sido los últimos en llegar, así que ya está todo prácticamente listo para ese debut contra el Al Hilal, en el cual nos imaginamos un equipo que no va a variar demasiado en cuanto a nombres, insisto, solo en la defensa se van a incorporar Alexander Arnold, porque sabemos que Carvajal todavía hay que llevarlo poco a poco. Evidentemente Hausen, que va a ocupar un lugar en esa defensa en la cual, bueno, prácticamente todo el equipo terminó lesionado la temporada. Esperamos la recuperación de Rudiger, pero es probable que con Asensio sea el que forme ese eje de la saga, Hausen y Asensio. Un dúo que sin duda es del presente y también del futuro por la juventud y por el talento que ya empiezan a mostrar en el inicio de sus carreras. El único punto quizás que no se ha podido reforzar, bueno, sabemos que es el lateral izquierdo, en el cual Mendy no está ni se le espera después de esa grave lesión que sufrió en la temporada pasada. Sabemos que Álava tampoco está recuperado, quien pudiese ocupar esa posición, ni siquiera Camavinga, que sabemos que es un centrocampista, pero que en ocasiones ha tapado esa banda como emergencia. Así que la única opción es Fran García, porque el fichaje de Álvaro Carreras, por esa actitud del Benfica que no quiso negociar, bueno, lamentablemente no se ha podido tener para este mundial. La idea del Madrid era tenerlo ya y que fuese la tercera ficha, la tercera novedad en ese punto de la defensa, pero bueno, sabemos que no ha podido llegar, así que ese va a ser el único punto débil. Y si vemos, quizás la idea de Xabi Alonso va a partir de un 4-3-3, incluso que puede ser en algún momento un 4-4-2, y más allá de los nombres, la idea es más o menos, insisto, potenciar el centro del campo con Valverde, con Bellingham, con Tchouaméni, que ya esperemos que no ocupe ninguna posición en la defensa, sino que se asiente como pivote, que sabemos que es su demarcación original y en la cual destacó en el Mónaco y que generó su fichaje por el Real Madrid hace 3 temporadas. Y sobre todo la principal característica que van a tener este equipo es que no va a haber posiciones fijas, sino roles, demarcaciones, asociaciones, porque sabemos que con Xabi Alonso no hay un esquema fijo. Puede ser en un momento que vamos al equipo con 3 defensas, cuando un lateral se adelante, y sobre todo con Trent Alexander-Arnold, que sabemos que es mucho más que un lateral. Es un jugador que puede ir a línea de fondo como un extremo, pero que sobre todo puede participar en la creación. Sabemos que es el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League, 64 logró en su etapa con el Liverpool, así que bueno, es un jugador que es mucho más que un lateral, es un creador de fútbol con esa pegada excelsa que además ya lo va a convertir en el cobrador de faltas laterales, de saques de esquina, porque sabemos que el Real Madrid también tuvo un déficit cuando no jugaba Arda Güler o Luka Modric, prácticamente no había quien sacara los corners. En alguna ocasión vimos incluso a Lucas Vázquez, jugador que no tiene la pegada para hacer esto, pero que bueno, ante la ausencia de otros jugadores tuvo que en algún momento lanzar los corners. Bueno, afortunadamente sabemos que Alexander Arnold es un gran cobrador de faltas, de saques de esquina y bueno, evidentemente ya le tenemos fichado desde aquella ocasión en la que hizo un córner inolvidable para el Liverpool, que evidentemente significó o fue importante
para ese gol de Origi que le dio la clasificación al Liverpool en aquella inolvidable Champions contra el Barcelona. Así que le tenemos ese grato recuerdo, pero es que además hemos visto goles de Alexander Arnold de tiro libre, sus pases largos, insisto, son 64 asistencias para un lateral. Y que si además analizamos las cifras en la última Premier, que incluso Alexander Arnold no tuvo su mejor temporada porque ya quizás tenía un poco la cabeza allí pensando en lo que iba a ser su futuro, en el mejor club del mundo. Bueno, no tuvo su mejor temporada, también afectado por algunas lesiones, pero vemos que en pases clave por partido fue el defensa con más intervenciones en este tipo de acciones, que son las que generan un disparo a portería. El pase clave es el que genera precisamente ese remate para un compañero. A veces no termina en asistencia, pero ya el hecho que se genere un remate califica como pase clave. Vemos que Alexander Arnold fue el primer defensa en la Premier en esta estadística, con casi 2 por partido. Y además vemos cómo superan este ranking, que digo, es de la última Premier, a jugadores con talento, y como Everett Chiesa, incluso como Heung-min Son, el coreano del Tottenham, Bernardo Silva, Savinho, Lucho Díaz, Szoboszlai, Foden. Así que es interminable esta lista de jugadores a los que superó Alexander Arnold en pases clave. Además, si lo vemos también en pases largos completados, vemos que entra en el top 10, incluso allí compartiendo esa estadística con Dean Howson también, con casi 4 pases largos completados por partido, y esta va a ser una de las claves del Real Madrid. Sabemos que a partir de la salida de Toni Kroos se ha carecido de un cerebro, de un jugador que con esos envíos largos, sobre todo de derecha a izquierda, sean potencialmente una ocasión de gol, que creen una ocasión con su talento y con ese pase largo. Y sabemos que desde el lateral derecho, insisto, pero que a la vez es un centrocampista, bueno, quizás el más beneficiado va a ser Vinicius, que puede recibir ese balón largo cruzado de 40, 50 metros de derecha a izquierda, y que sin duda va a potenciar la salida y el juego ofensivo del Real Madrid. Por eso quería quedarme con este 11 probable, pero insisto, más allá de posiciones, no sabemos si va a ser 4-3-3, 4-4-2, lo veremos en el debut contra el Al Hilal y luego en los partidos contra el Pachuca y el Salzburgo. Pero más allá de posiciones, es que sabemos que el Real Madrid va a ser un equipo que se va a plantar en el campo rival, independientemente del contrincante que se enfrente. Vamos a ver jugadores en posiciones ofensivas, la defensa va a estar prácticamente al centro del campo, por eso es importante el fichaje de Hausen, porque le va a dar sin duda al Madrid esa posición de que no va a ser un central lento. Hausen es todo lo contrario, un central rápido que va bien en el choque, en los duelos. Así que el Madrid con Asensio y con Hausen, además de Rüdiger cuando vuelve, incluso el propio Militao, va a plantear su defensa en el centro del campo y va a jugar precisamente en el campo rival. Esto va a permitir que Valverde, que Bellingham tengan posiciones también ofensivas, llegando desde atrás, que como digo, Alexander Arnold sea un lateral, pero que a la vez también se pueda meter por dentro. Tengo la duda de si Rodrigo, que fue uno de los jugadores que se incorporó temprano a esta suerte de pretemporada, desde que llegó Xabi Alonso la semana anterior ya a coger el primer equipo. Bueno, Rodrigo sabemos que es un jugador que está en duda si va a continuar o no en el Real Madrid, pero bueno, se atraviesa este Mundial de Clubes y hay que contar con todos los jugadores que estén disponibles. Yo creo que a la larga esta posición puede ser para Arda Güler, incluso para Franco Mastantuono, el fichaje que va a llegar ya después del Mundial de Clubes al Real Madrid procedente de River Plate, un jugador también zurdo con talento. Así que por ahora analicemos esa probable alineación con Rodrigo o Arda Güler, pero en cualquiera de los dos casos va a ser un jugador que se meta por dentro, que va a ser una suerte de media punta, con Vinicius abierto en la banda izquierda y a Mbappé como el principal referente ofensivo. Como vemos, más allá de, insisto, de sistemas o de dibujos o de números telefónicos, como se suele decir, imagino un equipo plantado en campo rival, presionando alto y que sin duda tenga una posesión, pero no solo un 60 o 70% de posesión simbólica, sino que va a ser una posesión que genere ataques rápidos y que sin duda es lo que queremos ver en este Real Madrid, que como se planteaba en las propias redes del club, bueno, hay mucha ilusión y mucha expectativa por lo que pueda hacer este primer Mundial de Clubes. Además sabemos que el Real Madrid le ha dado mucha importancia desde Florentino Pérez y toda la cúpula del club le han dado una gran importancia a este torneo, que además era el que por primas se catalogaba como el más importante de la temporada, incluso por encima de la Champions. Es decir, si el Madrid logra ganar el torneo, los jugadores se van a llevar las primas más elevadas de la temporada. Además, son más de 100 millones en premios. Si el Madrid termina alzando este trofeo por primera vez, evidentemente es el gran objetivo del club. Y bueno, qué duda cabe que también en lo económico es un torneo importante para el club. De esta manera solo queda esperar el debut y que bueno, todo ese hype, toda esa expectativa que se está generando con los fichajes y sobre todo con la presencia de Xabi Alonso, que va a potenciar sin duda a todos los jugadores del club. Un Madrid que tiene una plantilla invaluable con jugadores con cracks mundiales como Mbappé, como Vinicius, como Bellingham, que tuvieron una mala temporada, pero que ya es hora de que con Xabi Alonso se cambien el chip y demuestren otra vez todo el talento que tienen. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.